La tecnología ha cambiado un montón en los últimos años. Es decir, yo creo que los avances que hemos tenido desde que yo tenía 12 años, o sea, hace poquito, hasta ahora, son avances que posiblemente el mundo no vio en las últimas 20 o 10 décadas. O sea, la cantidad de avances en la comunicación han sido saltos cuánticos en los últimos años. Pero hoy en día la rapidez o la forma tan instantánea de recibir un mensaje es abrumante. Y ahora hemos resuelto el tiempo, el momento en el que recibes el mensaje es inmediato y eso ya está resuelto. Ya no hay forma en la que alguien diga, no tuve tiempo de mandarte un mensaje o se me olvidó llamarte, porque pues es instantáneo eso. O sea, no hay forma en la que podamos evitar o justificarnos por no haber enviado un mensaje. Pero ahora también todas estas comunicaciones están mejorando la experiencia. Por ejemplo, yo estoy seguro que si tú eres, y es un estudio sociológico, si te marcan por teléfono, ¿quién no contesta? Levante la mano. Depende de quién sea, lo sé, pero generalmente ya no contestamos. Y esto es algo que los hermanos más grandes no entienden. Oye, te llamé y no contestaste. Y los más jóvenes dicen, sí, es que ya no contestamos. A menos que hayamos quedado en un tiempo para hablarnos, ¿no? La experiencia de comunicación ha hecho que ahora mandemos notas de voz, porque hay veces que quiero decir algo, pero no quiero que me lean con la intención incorrecta y por eso mejor mando una nota de voz para que escuchen cómo lo estoy diciendo tal vez. Tal vez yo soy solamente de mensajes, pero algo que ha marcado la diferencia en esta experiencia es el tema de notificarte cuando la otra persona leyó tu mensaje. Y en WhatsApp, obviamente, tenemos esa función de que las palomitas se ponen en azul cuando sabes que la otra persona ya recibió tu mensaje. Y de ahí tenemos muchos chistes de te dejaron en visto, etc. Sé que WhatsApp también tiene una forma en la que no notifica a la otra persona cuando ya vio tu mensaje. Honestamente, yo no confío en las personas que tienen eso. Sé que algunos de aquí lo tienen. Pero yo quiero que sepan cuando lo vi y quiero que sepan que me tardé, ¿no? No tengo nada que esconder. No es cierto. Pero este tema de que ahora sabemos cuándo recibieron el mensaje crea una nueva experiencia que antes no se sabía. Antes mandabas el mensaje y quién sabe si lo iban a recibir. Mandabas el mensaje y decías, pues ojalá que lo hayan visto o que lo hayan leído. Ahora es inmediato saber que alguien recibió el mensaje. Lo que estamos leyendo aquí en la carta de los Gálatas, esta pequeña sección de la carta de los Gálatas, es una forma en la que Pablo le está diciendo a los Gálatas, ustedes recibieron el mensaje, ustedes leyeron el mensaje, lo entendieron, les fue proclamado el mensaje. Por eso va a comenzar tan duro este texto. Y si ustedes leen ahí la palabra que está, dice, oh Gálatas, ¿qué? Insensatos. De pasar hermanos, ¿no? Hermanos en la fe al principio, hablaba Pablo un poquito más cálido. Después de que Pablo les explicó que el evangelio que él predicaba era verdadero por toda la historia que vimos, ¿se acuerdan que Pablo no subió a Jerusalén inmediatamente, sino que 3 años después conoció a Pedro, después no conoció a nadie, siguió predicando y 14 años después él subió con los apóstoles, conoció a todos los demás, les presentó el evangelio y casi más de 14 años después los apóstoles, los que eran columnas de la iglesia, dijeron, sí, ese es el evangelio que hemos proclamado. Y Pablo estaba garantizándole a los Gálatas que el evangelio que él había predicado y que él había proclamado era el verdadero evangelio. Y le sube una rayita más. Hasta en Antioquía, la semana pasada hablábamos de esto, cuando Pedro comenzó a conducirse de una manera que no era recta según el evangelio que él mismo predicaba en hipocresía y que arrastró a Bernabé y a muchos otros judíos a que hicieran lo mismo, Pablo lo confronta y le dice, tú estás siendo hipócrita. Si tú, que no eres gentil, comes con los gentiles, porque obligas a los gentiles a hacerte judío. Y Pablo le vuelve a explicar a su amigo Pedro, a su hermano en la fe Pedro, el evangelio y le dice que nadie es justificado por la ley, sino que todos somos justificados solo por la fe en Cristo Jesús. Entonces Pablo les está recordando el evangelio a los Gálatas, pero es el evangelio que ya sabían. Y el primer punto, lo que estamos viendo aquí, es que Pablo les va a hacer una pregunta y es toda la idea del sermón. Son 2 preguntas de la idea del sermón que Pablo les está diciendo aquí. La primera es, solamente quiero saber esto, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Esa es la primera pregunta que va a hacer Pablo. Y la segunda es,
Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Esas dos preguntas manténganlas en su mente. Manténganlas en su mente porque Pablo quiere que a los Gálatas recordarles que el mensaje que les fue mandado, Pablo se dio cuenta que tenía dos palomitas azules. Es decir, lo vieron, lo entendieron, lo creyeron de hecho. Pablo les va a garantizar que ellos realmente recibieron el mensaje. Pero esa es la misma pregunta en la que quisiera que hoy reflexionáramos nosotros. Hermanos, cuando fuimos los que han sido salvados por la gracia de Dios, los que han creído en el Señor Jesucristo, tal vez hasta te acuerdas del día, de la hora, del lugar, tal vez te acuerdas del momento exacto, te acuerdas de las palabras que dijeron, posiblemente hasta te acuerdas de lo que sentiste en ese momento. Hay muchos que recordamos ese momento. Y la pregunta que quiero hacernos hoy a todos es, cuando Cristo nos salvó porque ya éramos buenos, porque ya nos estábamos portando bien, o nos salvó simplemente porque escuchamos con fe. Y esa es la primera pregunta en la que quiero que pensemos, y vamos a regresar a la segunda al final. ¿Fue que Cristo nos salvó por nuestras obras o nos salvó porque escuchamos con fe? Mi papá, tengo muchas historias graciosas de él. Una de ellas es la siguiente. Estábamos en un buffet en el Cirlón. De repente mi papá llega con un plato así con mucha carne. Y me dijo, mira hijo, hay cabrito. Y yo dije, ok, está bien, no asimilé sus palabras hasta que seguí comiendo. Y yo dije, ¿cabrito en el Cirlón? O sea, cabrito en el Cirlón. O sea, si la carne ya es mala, ¿van a poner cabrito? ¿No? Y yo le digo, papá, no creo que sea cabrito. ¿Puedo ver cabrito en el Cirlón? No, que sí, que no sé qué. Está bien, yo estaba comiendo. Termina mi papá ese plato, va y se sirve otro plato y trae cabrito nuevamente a la mesa. Y yo dije, no, esto no puede ser, algo no está bien aquí. Me paré, fui a ver la carne y claramente ahí decía carne de cerdo. Era cerdo lo que estaba comiendo mi papá. Entonces yo, con mi espíritu amoroso y buleador para mi padre, voy y me regreso. Le dije, pa, ¿qué tal está el cabrito? ¿Está bueno, verdad? Sí, está bien bueno. Le dije, papá, es cerdo. O sea, no es cabrito. Mi papá cae en shock, se queda callado un momento y lo que dice después, dice, pues yo me lo comí como si fuera cabrito, es lo que importa. Lo que está pasando con los Gálatas es algo parecido. A pesar de ver la verdad y la realidad de su salvación en Cristo Jesús, ellos están decidiendo creer que necesitan las obras de la ley, o que necesitan las obras para seguir siendo transformados, o que necesitan la circuncisión para ser salvados. Por eso Pablo le está diciendo Gálatas insensatos. Y la idea aquí no es insultarlos, sino que la idea aquí es ponerlos contra la espada y la pared, como diciéndoles, ¿por qué si sabes la verdad, no estás actuando conforme a esa verdad? Es decir, estoy seguro que tú y yo tenemos principios, tenemos convicciones de muchas cosas. Y nunca irías en contra de tu conciencia, posiblemente, porque haríamos suicidio intelectual. Y lo que estaban haciendo los Gálatas era cometer ese suicidio intelectual. Por eso Pablo les dice insensatos. Personas que saben la verdad, que entienden la realidad de su salvación, pero que van en contra de ella. Y luego después la segunda frase es, la primera pregunta es, ¿quién los ha fascinado a ustedes? Y esta es otra frase, me tengo que detener estas dos frases para que entendamos el tono de Pablo. Porque primero les está diciendo, ustedes están actuando en contra de la verdad, de la realidad, pero también me estoy preguntando quién los fascinó. Es decir, la palabra, algunos han dicho que esta palabra hace referencia a estar hechizado, como si estuvieras embrujado, como si no estuvieras actuando con base a la verdad del evangelio o a la realidad, tú estás embrujado. No quiere decir esto que Pablo creía en que los Gálatas realmente estuvieran en esa condición, pero es como si los Gálatas les dijeran, estás fascinado, estás sin usar los sentidos. Estás creyendo algo que no es la verdad, pero lo riesgoso es que estás fascinado con eso.
Estás hechizado. Pero fíjense lo que dice Pablo, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Entonces les está diciendo, están actuando con insensatez, parece que están fascinados, están fanatizados. Y después dice, pero Cristo les fue predicado públicamente. Ahora, para que entiendas mejor esta expresión, ¿has visto debatir a dos personas, ya sea en video, en radio, donde sea, o en vivo, a dos personas por su equipo de fútbol? Pero no digo un debate nada más así, relajado. Me quiero referir a un debate acalorado, donde ya están súper enojados, donde ya están al punto de agarrarse a golpes. Y a ti que no te gusta el fútbol lo ves y dices, ¿qué les pasa a estos? ¿No? ¿Por qué están así? Es justamente la idea de Pablo. Están fascinados con algo que no es el Evangelio. Pero Pablo les recuerda que el Evangelio fue predicado ante ellos. Claramente. Y ese es el primer argumento de Pablo para ellos. Mira, si vas a... No sé si estás leyendo los textos que te he dejado de tarea, espero que sí. Pero hay varias teorías sobre quiénes son los Gálatas. La teoría que la mayoría considera y que se me hace a mí también más consistente es que son los Gálatas del sur, que son las iglesias que fueron fundadas en el primer viaje misionero de Pablo, que son Pisidia, Iconio y Listra. Y todas estas, la historia de la fundación de estas iglesias la tenemos en Hechos capítulo 13. Y, por ejemplo, el mensaje que les predicó Pablo, estoy en Hechos 13, del 38 al 39, dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de él, de Cristo, se les anuncia el perdón de pecados y que de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Es decir, Pablo le está diciendo a los Gálatas, el mismo evangelio que les expuse en aquel entonces es el mismo evangelio que traigo ahora. Entonces no entiendo por qué están fascinados si desde el principio les dije que la ley no tenía la capacidad de perdonarlos, de salvarlos. Desde el principio les dije que solo el que se acerca con fe a Cristo es perdonado. Entonces Pablo lanza una premisa. Lanza la premisa de yo les prediqué el verdadero evangelio, ustedes están actuando en contra de ese verdadero evangelio, están actuando en contra de la realidad que está pasando, lo que están viviendo, parecen estar hechizados porque no pueden ver la bendición y la grandeza del evangelio por estar pensando que ocupan las obras de la ley o cualquier otra cosa que le queramos agregar al evangelio hoy en día. Y Pablo va a decir, esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. Y aquí es una pregunta para nosotros. Cuando tú y yo comenzamos a caminar en la vida cristiana, ¿te acuerdas de tu primer amor? Como decimos, cuando comenzamos a caminar, teníamos una fe que servía a la iglesia, que amaba a los hermanos, que hacía muchas cosas. Y después como que eso se va apagando, y después como que eso que se va apagando, a veces hasta se va llenando de amargura tal vez, a veces se va haciendo como solamente un cristianismo muy de nominal, de pues vengo nada más por venir y me voy, o yo qué sé. Y Pablo aquí está diciendo que la razón por la que pasa ese desvío es porque paulatinamente comenzamos y volvemos a creer que somos justificados por nuestras obras. De hecho, te pasa que cuando estás alejado del Señor, estás tomando malas decisiones, sabes que te estás equivocando, en lugar de venir a la iglesia lo que hacemos es dejar de venir. O en lugar de buscar ayuda, lo que hacemos es no buscarla. Es raro, porque con el tiempo pensamos que Dios nos ayudó, nos dio un empujón al principio para lidiar con nuestro pecado, pero creemos que como ya tenemos muchos años en el evangelio, ahora puedo yo solo, o ya debería de poder yo solo. Pero hermanos, nunca, jamás vamos a poder nosotros solos. Somos dependientes de la gracia de Dios desde el día que te salvó hasta el día que Dios tenga para ti en esta tierra o hasta el día que Él regrese. Somos dependientes de la gracia del Señor. Por eso Pablo los está confrontando. ¿Recibieron lo que recibieron? ¿Lo recibieron por las obras? ¿Hiciste algo para que Dios te salvara?
¿Eras el más aplicado en la escuela dominical o eras el que mejor se portaba y por eso Dios te salvó? Y es una pregunta retórica que se responde con un rotundo no. Estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos con nuestra fe puesta en un montón de cosas que no tienen nada que ver con el único Dios soberano. Y Pablo después va a decir, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son, han comenzado por el Espíritu y van a terminar ahora por la carne. Les dije que vamos a dejar esas preguntas al final. Pero fíjense ahora lo que dice Pablo. ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fueron en vano. Y aquí a las cosas que se está refiriendo Pablo es a toda esa experiencia que han tenido en el Evangelio. Han experimentado tanto en el Evangelio y luego de repente están echando todo por la borda. Y quisiera que tomaras nota por ahí de Hechos 14:3, donde se explica que cuando Pablo estuvo ahí predicando el Evangelio por esta región, dice que confiados en el Señor daban testimonio a la palabra de su gracia, y luego después dice que hacían milagros y señales y prodigios por medio de las manos de Pablo y de las personas que estaban ahí. Es como si Pablo les estuviera diciendo, ¿recuerdan las señales, los milagros que sucedieron cuando el Evangelio les fue predicado? Y que todos dicen, sí, claro, nos recordamos todo esto. Y Pablo les remata, ¿y eso fue porque andaban bien? ¿Eso fue porque eran buenos? ¿Eso fuera porque cumplían la ley de Moisés? Y es un rotundo otra vez, no. Claro que no. La salvación que fue recibida por ellos, el Espíritu Santo que llegó a sus vidas, la gracia que les fue dada y todos los milagros y cosas que sucedieron en ese momento confirmando el mensaje de Pablo, fueron dadas solamente por la fe. Por eso dice, aquel pues que le suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las palabras de la ley o lo hace por el oír con fe? Y quiero solamente que quede esto súper claro. Pablo nos está preguntando algo que, dependiendo de nuestra respuesta, la segunda pregunta va a ayudarnos de una manera u otra. Pero hermano, ¿fuiste salvado por alguna obra tuya? Es que tú volteas atrás y dices, es que tomé muy buenas decisiones. O volteas atrás y puedes decir, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que me amó, estando yo muerto en mis delitos y pecados, me dio vida con Cristo. ¿Qué es lo que te dices para ti mismo sobre tu salvación? ¿La conseguiste? No. ¿Ayudaste? No. Ok, mantén tu mirada ahí. A los hermanos que nos han estado acompañando o visitantes que nos están acompañando por varios tiempo ya, queremos reafirmarte esta idea importante. Lo dije la semana pasada, lo que puedes ver en otros hermanos, tal vez te agrada como un hermano o una hermana en su temperamento es, la paciencia que tiene, o yo que sé que puedas tener como ejemplo de algún hermano en Cristo que está aquí. Te quiero garantizar que eso que ves en él o en ella es el fruto de la gracia de Dios. No es que venía así de fábrica ese hermano o esa hermana. No veníamos así de fábrica. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Pablo les está recordando su conversión, el momento cuando les fue predicado el Evangelio, y les pregunta, ¿fue por las obras o fue porque escucharon con fe? Y la respuesta clara y contundente, y lo que vas a escuchar durante todo este sermón, es que somos salvos por escuchar el mensaje de salvación y creer en él. Es escuchar el mensaje y creer en el mensaje. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho, la salvación que Dios ofrece para ti y para mí hoy es el mensaje proclamado del Evangelio y tú creyendo. Y para muestra basta un botón. ¿Y qué va a hacer Pablo? Nos va a llevar a Abraham. Y Abraham dice, por tanto versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Pablo está citando Génesis 15 y lo está citando justamente para decirle a la gente, miren a Abraham, el padre de la fe. A él le fue dada la señal de la circuncisión de la que todos los judíos se jactan. Y posiblemente los judíos de su tiempo que estaban tratando de engañar a esta iglesia, le estaban diciendo, ustedes no son verdaderamente de la descendencia de Abraham porque ustedes no están circuncidados. Ustedes no cumplen la ley, ustedes no pueden ser hijos de Abraham.
Y por eso a los pobres gálatas los asustaban con eso y posiblemente estaban preocupados por esa realidad que se les estaba diciendo. Pero Pablo va a usar el tema de Génesis 15 de Abraham, porque en Génesis 15, versículo 6, dice lo siguiente: lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y versículo 6 del 15 de Génesis, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. O sea, esto es un golpe contundente. Esto es una flecha contundente. Le está diciendo, ¿se acuerdan de Abraham? Que no tenía hijos, no podía tener hijos Abraham. Y Dios le dijo, Abraham, voy a hacer de ti una nación grande y poderosa. Y Abraham no tenía hijos y su esposa era estéril. Y le dijo Dios, ¿puedes contar las estrellas del cielo? Dijo, bueno, así va a ser tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó. Y esa es la forma en la que Dios le está diciendo a los gálatas, miren a Abraham, el padre de la fe, que simplemente creyó en el mensaje que recibió de Dios. Abraham simplemente creyó. Dice, por tanto, sepan que los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Se acuerdan todos de esta canción que cantábamos? Bueno, los que tienen tiempo en la iglesia, que cantábamos en las escuelitas bíblicas de nuestro padre Abraham, de mano derecha, mano izquierda, pie derecho. No hay canción más maravillosa que esa. Sí, somos hijos de Abraham. De Abraham el creyente, como dice Pablo. Somos descendientes de Abraham. Somos parte de esa historia milenaria desde Abraham, que él fue dado una promesa, que él la creyó y a partir de ahí Abraham modeló para todas las demás generaciones hasta nosotros, que somos salvos y justificados por la fe. Hermano, si tú comienzas a desviarte de tu vida cristiana, comienzas a carecer en el gozo de tu salvación, comienzas a carecer en tu carácter, reflejando la gracia y el amor que fue derramado en Cristo por ti, posiblemente el ajuste que hay que hacer es preguntarte, ¿estás creyendo o estás confiando en tus obras? ¿Estás creyendo en el mensaje transformador del Evangelio o estás confiando en tus obras? Porque es lo que le estaba pasando a los gálatas. Dice el versículo 8, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas noticias a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que nuevamente, los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Y alguien podría pensar, Josué, ¿así de simple? Yo diría, no sé si sea simple, pero así como lo escuchas. A través de la fe. Pero Josué, ¿se está refiriendo el texto que es a través de la fe que entramos a la gracia y a la salvación y después es por obras? No, justamente es el problema con los gálatas, que están entendiendo, te dije, la herejía de dos maneras. Una que es necesaria para entrar a la salvación, que ya dijimos que no es así, Pablo ya lo dejó claro en el capítulo pasado. Pero la segunda es que una vez que están dentro, ahora tienen que obedecer la ley para crecer espiritualmente. Y por eso es que aquí metemos la segunda pregunta. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar por la carne? Es decir, habiendo sido salvados por la promesa, por la fe, por el Espíritu de Dios, confiando plenamente en Él, llega un punto de la vida de los gálatas que dicen, ok, gracias por el Espíritu, gracias por la gracia, gracias por todo eso bueno que pasó en su momento, que fueron cosas sobrenaturales en mi vida, en mi corazón, que Dios transformó, que Dios cambió, pero ahora ya soy muy cristiano, ya soy muy maduro y ahora con mi carne puedo seguir avanzando. Y hermanos, creo que ese es el problema o el peligro más grande para todos los que tenemos mucho tiempo en el Evangelio. Y por favor, escucha esto con atención, porque muchas veces, como ya te sabes muchas cosas de la Biblia, sabes quién es Abraham, sabes de la historia que te estoy hablando, no estás perdido. Y cuando cito algo del Antiguo Testamento, dices, sí, claro, Abraham. De hecho, se equivocó en la cita, es el siguiente versículo. Muchas veces eso te da una confianza bien peligrosa, porque es una confianza en tu carne, en tu capacidad.
para ser bueno, para ser un buen cristiano. Y Pablo justamente le está diciendo a los Gálatas, oigan, eso es bien peligroso. ¿Es en serio que ustedes creen que Dios los salvó por gracia? Y ahora lo que toca es que ustedes sigan viviendo en su carne o por sus habilidades o por sus capacidades. Eso solamente los va a destruir. Eso solamente va a fracturar las relaciones entre ustedes. ¿Se acuerdan de Pablo en Antioquía, que comenzó a actuar de una forma incorrecta y empezó a dividir a la iglesia? Pedro en Antioquía. Cuando comenzamos a vivir en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades sin depender completa y totalmente de la gracia, confiando en que su gracia nos transforma, vamos a comenzar a vivir en otro esquema. Y el esquema es el siguiente. Dice el versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, que la ley del Antiguo Testamento tenía una cláusula que decía que iba a ser maldito, iba a ser castigado todo aquel que no cumpliera con todas las obras de la ley. Y dice el 11, y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Déjame explicártelo de una forma lo más sencillo que podamos entenderlo. La ley estaba puesta ahí, lo vamos a ver más adelante, pero la ley fue dada para que nosotros, para que el pueblo de aquel entonces pudiera reconocer su pecado y su necesidad ante Dios. Pero la ley no tenía la capacidad de dar salvación ni de transformación. Siempre fue la gracia de Dios la que mantuvo a su pueblo cerca de él. De hecho, en la ley había un sacrificio, el sacrificio de expiación, que era el más importante durante todo el año, que se hacía una vez al año. Y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer ese sacrificio y pedir perdón por los pecados del pueblo. La lógica sería ¿para qué ocupamos ese sacrificio si ya cumplían toda la ley? Bueno, debido a que no cumplían toda la ley, siempre hubo elementos de sacrificio para perdonar por los pecados, para hacer conciencia de los pecados. Dios siempre sostuvo a su pueblo por su gracia. Nunca jamás alguien ha sido salvado por su propia capacidad o por cumplir la ley. Y dice después Pablo, el justo vivirá por la fe. Y está citando a Habacuc, el profeta. Un profeta que después de que Dios le comunicó sus planes, de que una nación los iba a invadir, una nación pagana los iba a invadir y los iba a conquistar, y él estaba preocupado porque él no entendía por qué eso tenía que pasar. Porque si ellos que no cumplen la ley van a venir a conquistar el pueblo de Dios que sí cumple la ley, pero se habían desviado de ella. Y Habacuc termina diciendo, pero el justo vivirá por la fe. Pero el justo confía en la bondad de Dios. Pero el justo vive confiando en que tenemos un Dios bueno y Él sabe lo que hace. ¿Te acuerdas de Abraham cuando Dios le pide sacrificar a su hijo en aquella historia? Y Abraham dice que él creía que aún Dios lo podía resucitar. Abraham siguió avanzando y haciendo y obedeciendo por fe. Pablo aquí nos está explicando claramente que los de fe son hijos de Abraham. Y los que no confían en Dios, los que no se mantienen confiando en Dios, o los que ya no quieren confiar en Dios y más bien quieren confiar en su capacidad, son más parecidos a los que tratan de cumplir con toda la ley por sus propias fuerzas. Y los que tratan de hacer eso van a recibir castigo naturalmente. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad de cumplir la ley ni de ser bueno por ti mismo. Pablo nos está demostrando que Abraham, el creyente, fue justificado porque escuchó con fe. Y si tú no escuchas con fe y si yo no escucho con fe, lo que estoy haciendo es decir, yo puedo solo, yo puedo hacer las cosas solo. Voy a comenzar por el Espíritu y voy a terminar por la carne. Qué importante es, hermanos, que el tiempo que tenemos aquí en comunidad, en conjunto, cuando oramos y confesamos nuestros pecados al Señor, tal vez en lo privado estás confesando tus pecados al Señor, puedas declarar al Señor, perdóname por mis pecados
y ayúdame a confiar que tú eres suficiente para transformarme. Qué importante es después de un mal día, antes de dormir, dobla tus rodillas y di: Señor, no quiero comenzar por el Espíritu y terminar por la carne. En mi necesidad, ayúdame a confiar que tú eres bueno conmigo y que eres bueno con tu familia, que tú me has salvado por gracia, que yo sin hacer ninguna otra obra, tú me encontraste y me llamaste a la salvación solo por tu soberana voluntad. Y ayúdame a confiar en que eso sigue con nosotros porque tú nos has dado tu Espíritu Santo. Entonces yo puedo confiar en el que el día de mañana va a ser mejor. Esa es la vida a la que Dios nos ha llamado. No una vida que te dice: échale ganas mañana, vuélvelo a intentar mañana. No es una vida de intentos, es una vida de completa dependencia del Señor, pero una dependencia real. No una dependencia filosófica que traes en la mente, sino una dependencia que se muestra doblando tus rodillas y clamando a Dios, pidiendo misericordia y gracia para que sostenga tu vida, la vida de tu familia y el futuro que está en las manos de Cristo. Y a partir del versículo 13, Pablo va a terminar. ¿Y qué les va a decir Pablo? Les va a recordar el Evangelio. Entonces, las preguntas: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por vivir con fe? La respuesta es no. Ustedes recibieron el Espíritu porque escucharon el Evangelio. La segunda pregunta era: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar por la carne? Ay, mira lo que dice el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu que es mediante la fe. Deuteronomio 21-23. En este contexto donde estaban las leyes sanitarias y judiciales sobre la ejecución de criminales, si alguien era ejecutado y colgado para exhibición pública, debía ser bajado antes del anochecer. Y dice el versículo 22, si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le da muerte y lo cuelgas de un árbol, versículo 23, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito, para que no contamines la tierra del Señor tu Dios, que tu Dios te da por heredad. Los que eran colgados en ese madero que dice Deuteronomio eran aquellos que no habían cumplido con la ley. Cuando el pasaje dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, entendiéndolo en la cruz del Calvario, entiéndolo de la siguiente manera. Todos tuvimos en la escuela un maestro barco, como decimos. Para los que no son de Monterrey ni de México, barco es como alguien pasalón, alguien que ya al final del ciclo dice, pues ya los paso todos con 85, ¿cómo ven? Y 85 para algunos era más de lo que habían obtenido antes y decían, sí, por favor, ¿no? Y muchas veces pensamos que la gracia de Dios es como la gracia de un maestro barco. Que dice, oigan, la ley estaba bien difícil, ¿verdad? Creo que fui exigente de más. Pero tranquilos, ya no tienen que cumplir la ley. Fue muy dura la ley. Ahora solamente es por la fe. Confíen en mí y están libres de toda culpa. Ese no es el Evangelio. La ley, lo va a decir Pablo más adelante, es santa y es justa. Las exigencias de Dios son santas y justas. No es la ley la que está mal, sino es la mala interpretación de la función de esa ley, la cual en el plan divino nunca fue salvar, sino recordar a la gente que era pecadora y necesitada de la gracia de Dios. Pero cuando aquí el texto habla que Él nos redimió de la maldición de la ley, es que tuvo que venir Cristo, uno que fue perfecto en todo y sin falta y sin pecado. Él fue el único que cumplió toda la ley a cabalidad. Y este único que cumplió toda la ley a cabalidad nos redimió recibiendo la maldición de la ley, dice Romanos, el justo por los injustos, para que la justicia de Dios, para que la demanda de Dios del cumplimiento de la ley fuera satisfecha. Es decir, eres juez en la colonia y unos niños rompen el vidrio de una vecina. La vecina se queja
Y tú como juez justo dirías, no, pues ya, perdón a los vecinos, ya, tranquilos niños, ya. Que nadie pague, todo está bien. ¿Eso sería justicia? No, sería injusto. ¿Qué es lo que hace Dios? Alguien tiene que pagar el vidrio roto, porque lo justo es que ese vidrio no esté roto. Y es lo mismo con Cristo. Cuando entendemos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, es que los que no pudimos cumplir la ley de Dios, los que hemos sido pecadores o los que somos pecadores y transgredimos las leyes de Dios, alguien tiene que saldar esa cuenta. Dios no es un maestro barco que dice, bueno, ya lo dejamos en 85. Por eso entendemos que Cristo en la cruz del Calvario satisfizo toda la demanda de la ley. Y Cristo cargó toda la maldición de la ley. Y no solo que la cargó, sino que después nos dio su bendición, nos dio la bendición que toda la ley pronosticaba para los que creyeran. Por eso leímos el Salmo 32, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad, de pecado, y que su pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, en esa redención de Él, en su sacrificio y en su muerte, se está abriendo el nuevo camino para la salvación de todos los que creen, no de todos los que confían en sus propias obras para salvación. Dice el 14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Toda la semana estuve orando por este sermón. Y mi oración era esta, tan sencilla, pero es una oración que puede ser también por tu familia. Y mi oración es, Señor, el domingo permítenos escuchar tu palabra con fe. Permite que tu palabra pueda vencer cualquier obstáculo que hay en nuestras mentes, en nuestros corazones, que nos guía a una vida en la carne, que nos guía a una vida en añadirle cosas al evangelio, y ayúdanos a creer que tu palabra es suficiente para transformarnos y perdonarnos y hacer todo mucho más de lo que imaginamos o pensamos. Y esa debería ser la oración por nuestros hijos, por nuestra familia. Ayúdanos a escuchar por fe. Ya deja de orar para que tu hijo se porte bien. Ahora empieza a orar porque él pueda escuchar con fe el evangelio. Digo, hay que poner reglas y regañarlos, obviamente, pero no pongas tu énfasis ahí. Pon tu énfasis en que ellos crean, que ellos escuchen el evangelio. Señor, permite que mis hijos crean en el evangelio. Y el anhelo es que la Iglesia Bautista Piedra Angular pueda escuchar con fe la palabra. Por eso permíteme unas aplicaciones para terminar. Hermano, venir a la iglesia no es un acto de religiosidad, sino es el momento donde disponemos nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor y para escucharla con fe. Yo te quiero animar a que seas disciplinado en eso. Escucha con fe. Las otras áreas que tenemos en la iglesia, con los hombres, con las mujeres, con los grupos de oración que vamos a comenzar a abrir pronto, son justamente para que tu fe sea alimentada y nutrida con otras personas que se acercan a la palabra con fe. Porque eso somos, una comunidad de fe. Pero también, hermanos, si consideras que has estado siendo sostenido por tus propias fuerzas y pensamientos, yo te quiero rogar en el nombre de Cristo Jesús que vuelvas a escuchar el evangelio con fe, porque Él te redimió, no por tus obras, sino por sus obras. Y sé que lo sabes, sé que lo sabemos, pero Él nos sigue transformando y salvando por la fe. Él sigue sosteniendo a tu familia y a mi familia por la fe. Y a los invitados que están, si tú has creído en Cristo Jesús, si has puesto tu fe en Cristo Jesús y crees que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por tus pecados, te has arrepentido de tus pecados y has creído que Dios le levantó de los muertos al tercer día y reconoces y crees que Él regresa por nosotros, tú obtendrás salvación. Acércate a Dios con fe. No se ocupa una clase de la iglesia o un requisito de la iglesia para que tú tengas salvación. Eso viene a través solo de la fe. Pero si has creído y has puesto tu fe en Cristo Jesús, avísanos porque queremos ayudarte a caminar en la fe. Iglesia, ¿qué piensan? ¿Dios obra en medio de nosotros por nuestras obras? Por nuestra fe. Hermanos, Dios obra en su iglesia por la fe en Él. Mantén tu fe en Él. No importa qué, no importa cómo ni dónde, mantén tu fe en Él porque somos justificados por oír
el mensaje de salvación con fe.